Capítulo 4. Para los que nos ven por televisión. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Isaías, capítulo 65, versículo 18. La radio y la televisión me ayudan grandemente para llegar al público. Billy Graham. ¡Qué vista! Una sala llena de personas de pared a pared, algunos sentados en sillas, demasiados que se apretujan en el sofá, niños sentados en las rodillas de la abuela y del abuelo, y adolescentes sobre el piso con las piernas cruzadas. La sala está llena de expectativa, y docenas de ojos están fijos en una pantalla llena de estática, mientras que alguien travesea con las orejas de conejo que reposan sobre el gabinete brillantemente pulido. Corre el año 1948. Era el único televisor en el barrio, y los orgullosos dueños habían invitado a sus amigos para que los acompañaran para una noche con Señor Televisión, Milton Berle. Por una hora cada semana, esta nueva forma de entretenimiento le daba a la gente razón para reírse y perder el contacto con los problemas y responsabilidades de la vida. La influencia de Berle con el público era tan imponente que los padres jóvenes se aseguraban de que sus hijos le oyeran cuando se despedía y cuando decía a los pequeños: «Escuchen al tío Milton y váyanse a la cama». Y lo hacían. Su influencia no era solamente con los jóvenes. A Milton Berle se le acreditó el salto en los televisores vendidos, 2 millones en 1949. La influencia de la televisión agrandó el apetito de la sociedad por la diversión y el entretenimiento, formando una unión que llegó a ser el centro de casi todo hogar. Con el tiempo se convertiría en niñera de los niños y compañera de los adultos. Billy Graham contempló con interés el poder de la edad dorada de la televisión, sin nunca darse cuenta de que esta escena se repetiría por su ministerio de 70 años y continuaría cuando una invención del siglo XX llevaría el mensaje de Dios al siglo XXI, transformando las almas de hombres, mujeres y niños. Un muchacho campesino, llamado Philo T. Farnsworth, concibió los principios básicos de operación de la televisión electrónica. Se le atribuye con efectuar un cambio tan profundo y de tan largo alcance que todavía no somos capaces de captar la mitad de ellos. El término televisión es una palabra híbrida acuñada primero a principios del siglo XX por el ruso Konstantin Persky en la Feria Internacional de París. Tele, que quiere decir lejos en griego, y visión, que quiere decir vista en latín. Parecía ser la mejor forma de identificar la transmisión de imágenes animadas y parlantes a la privacidad de hogares por todo el mundo. Hoy ya no nos sentamos en nuestras salas para ver la caja parlante. Los coches de la familia están equipados con reproductores de DVD y con solo oprimir una tecla podemos transformar nuestros teléfonos en reproductores de video. Este ícono de entretenimiento ha sido el medio de largo alcance por los pasados 70 años. De hecho, USA Today informó en el 2006 que el hogar promedio estadounidense ahora tiene más televisores que personas. Televisión, evangelización. En tanto que la televisión ha monopolizado el mercado de entretenimiento desde mediados de la década de los 50, también ha revolucionado el alcance de la iglesia cristiana. Antes de la radio y la televisión, el cumplimiento de la Gran Comisión dependía de pisadas, misioneros y predicadores itinerantes que iban a los rincones más apartados de la tierra. Estos esfuerzos hallaron ayuda en esta invención llamada televisión, una nueva y maravillosa herramienta de comunicación.
fue la aurora de un nuevo día para predicar el Evangelio. Dios había estado moviéndose profundamente en el corazón de un joven, a quien en ese tiempo se le conocía como Billy Frank. La fuente de diversión de mi padre cuando muchacho era la cancha de pelota. Tenía grandes esperanzas de batear un jonrón a los graderíos del estadio de los Yankees de Nueva York. Pero Dios tenía una visión muy diferente para él. Se podría decir que la visión de Dios era a la vez de corto y largo alcance. Corto lo suficiente como para plantar un anhelo de Dios en el corazón de un hombre, y de largo alcance lo suficiente como para extender un ministerio por todo el mundo. Dios tiene visión de precisión. Él sabe exactamente lo que el hombre necesita y está listo para suplir esa necesidad. Con la explosión de la televisión, Dios estaba abriendo un método para que su pueblo esparciera su palabra a las masas. Menos de 10 años después de que la televisión se convirtiera en el punto focal en las salas, también llegó a ser un medio para la evangelización. La televisión es para el entretenimiento, lo que el púlpito es para los predicadores, una plataforma de comunicación. La hora de decisión. Mi padre descubrió cómo la televisión podía mejorar su visión para predicar a las naciones. Ya había estado usando efectivamente la radio como medio para transmitir el Evangelio cuando empezó la Hour of Decision, la hora de decisión, programa que Walter Bennett y Fred Dienert le habían persuadido que intentara. Con la popularidad del programa, mi padre y su amigo y colega Cliff Barrows empezaron en 1951 un programa de televisión. Pronto se dieron cuenta de que grabar un programa semanal era una tarea agotadora y poco realista para su agenda ministerial. Sin embargo, en 1957, un querido amigo de mi padre, Charles Crutchfield, de Charlotte, animó a mi padre a televisar la cruzada en el Madison Square Garden. La idea le intrigó. ¿Vería la gente un programa religioso en hora punta? La competencia pagaba sumas elevadas. Después de todo, la televisión estaba diseñada para entretener y transmitir noticias. ¿Noticias? Esa era la respuesta. Por supuesto, ¿por qué no usar la televisión para proclamar las buenas noticias? Era un paso gigantesco y arriesgado, pero mi padre se sintió obligado a investigar las posibilidades. Sopesando los pros y los contras, mi padre y su equipo clamaron al Señor por dirección. Los pros eran obvios, el potencial de que millones oyeran el Evangelio. Los contras eran una barrera de proporciones gigantescas. $50,000 a la semana por tiempo en el aire en 1957. Mi padre era un adolescente cuando la Gran Depresión. Sabía lo que $1 arduamente ganado significaba para la mayoría. También tenía que considerar cómo los que lo sostenían, donantes para el ministerio, se sentirían en cuanto a tal gasto. La televisión todavía era más bien nueva para el público y pocos se daban cuenta del enorme costo de tiempo en el aire. Pero la gente insistió, urgiéndole: «Billy, tienes que salir por televisión». Leonard Goldenson, de la cadena American Broadcasting Corporation, ABC, que había ayudado a que The Hour of Decision saliera al aire por la radio, manifestó su interés en televisar la cruzada durante 4 semanas, cada sábado por la noche. Después de consultar con multitud de personas, miembros del equipo, donantes y ejecutivos de televisión, mi padre sintió que Dios le impulsaba a seguir adelante. Luces, cámara, acción. El 1 de junio de 1957, mi padre traspuso la puerta de fe para encontrarse en la plataforma del Madison Square Garden. Así, la cadena ABC transmitió la Hour of Decision with Billy Graham en vivo desde Nueva York.
Para asombro de todos, cuando los datos sobre audiencia llegaron, un ejecutivo de la ABC dijo que aproximadamente 6,5 millones de televidentes vieron al Dr. Graham, lo suficiente para llenar hasta la bandera el Madison Square Garden todos los días por todo un año. El interés creció y el entusiasmo aumentó conforme los estadounidenses esperaban sintonizar la transmisión por televisión todas las semanas. Fue especialmente sorprendente para la cadena ABC. Ellos no habían disfrutado de ratings fuertes porque la hora punta estaba en contra de los dos programas de variedades más populares de fines de semana, The Perry Como Show y The Jackie Gleason Show. La cruzada se extendió 7 semanas y culminó con una gigantesca multitud reunida en el estadio de los Yankees el 20 de julio. En 1930, cuando un muchacho campesino obtuvo una patente para su televisor electrónico y se le elogió como muchacho genio, Dios estaba preparando a otro muchacho campesino para que predicara a las naciones 27 años más tarde usando esa misma invención. Mi padre no estaba acostumbrado a los reflectores. Tomó toda precaución para no dejarse atrapar por el entusiasmo de lo que la televisión pudiera hacer a los que aparecían en la pantalla. Desde la plataforma del Garden dijo: «No hemos venido para ofrecer un show con el cual entretenerlos. Creemos que hay muchos que tienen corazones hambrientos. En Jesucristo pueden hallar todo lo que han estado buscando». Lo que he aprendido al observar a mi padre por televisión es que él tiene una manera de conectarse con los corazones más allá de las luces y las cámaras. Por intenso que fuera el reflector, él se concentraba en el mensaje de Dios. Como un rayo láser, señalaba el camino de la cruz. Cuando llegaba el momento de la invitación para que recibieran a Jesucristo como Señor, no se estaba dirigiendo solo a los que estaban en el estadio. Conforme cientos pasaban al frente por los pasillos, dirigía sus penetrantes ojos a la cámara y con mirada concentrada decía: «Para los que nos ven por televisión, si usted siente un tirón en su corazón, si oye una voz suave llamándolo, no la ignore. Esa es la voz de Dios llamándolo por nombre a que venga a Él». Fijaba la vista en la cámara como si estuviera enviando por las ondas etéreas un ruego a almas sufrientes que no podía ver. Las llamaba para que se acercaran al pie de la cruz. ¿El resultado? Almas ganadas para Cristo, no solo en la ciudad de Nueva York, y no solo en el estado de Nueva York, sino por todo el país. Aquello fue el comienzo de lo que llegaría a ser la piedra angular del ministerio evangelizador de mi padre. Programas de cruzada televisados que un día alcanzarían más allá de las costas de Norteamérica. Después de las reuniones, el periódico Wall Street Journal informó que la venta de Biblias había crecido dramáticamente en Nueva York durante la cruzada. Pastores informaron que estaban viendo a nuevos miembros llegar a sus iglesias como resultado de decisiones de salvación tomadas durante el programa de televisión. El corazón de mi padre se desbordó de gozo y agradeció a Dios por multiplicar la visión y los dólares de los donantes para fortalecer a las iglesias que creen en la Biblia con nuevos convertidos a Jesucristo. ¿Bate o Biblia? Mediante la televisión mi padre empezó a entender el poder de las ondas etéreas. Sin embargo, él y su equipo nunca se imaginaron que este método abriría el camino para evangelizar a los que tal vez nunca se acercarían a una iglesia o que jamás considerarían sentarse en un complejo deportivo para escuchar a un predicador del Evangelio. Mi padre nunca vio cumplido su sueño de jugar béisbol en el estadio de los Yankees. Pero en lugar de esgrimir su bate triunfador, esgrimió la palabra de Dios, a la vez que su fantasía de niño fue reemplazada por la visión de Dios. Había ocurrido lo que nadie pudo haberse imaginado.
Dios enviaba a un muchacho campesino a un estadio de béisbol en Nueva York para que expusiera su palabra a miles en los graderíos y a muchos más que veían por televisión. Esta es la verdadera obra de Dios en la vida de uno, cambiar nuestros deseos por los de Él. Oprima un botón para Jesús. ¿A quién no le encanta el compañerito manual de la televisión llamado control remoto? Mis hijos no saben de aquellos días cuando había que batallar con la antena del televisor para orientarla de modo de conseguir una imagen nítida o tener que levantarse una y otra vez para cambiar de canal. Ellos simplemente se sientan en sus sillas reclinables y con un simple clic pueden ir de canal en canal a su capricho. No deja de asombrarme ver cómo Dios usa la más pequeña de las invenciones en manos de almas improbables buscando algo nuevo. No importa a dónde voy por el mundo, los testimonios que oigo son innumerables. Así, no es raro escuchar a alguien decir: estaba cambiando canales en el televisor y vi a tu papá predicar. Eso me sucedió en cierta ocasión en que me encontraba en Panamá para llevar a cabo una cruzada. Fui presentado a un hombre que era parte de nuestra plataforma musical aquella semana. Aprendí que Luis Conte, un refugiado cubano que vivía en California, se había convertido en un famoso percusionista y que había tocado con artistas como Carlos Santana, Ray Charles y Eric Clapton, para mencionar solo algunos. Cuando me dijo que había sido salvado del ocultismo, le pedí que le diera su testimonio a mi equipo. Luchando con el inglés, contó cómo su esposa había hallado al Señor y había empezado a orar por su salvación. Pero él no quería tener nada que ver con Dios y la religión, pero ella nunca dejó de orar por él. Estando en su casa, sintonizó el noticiero vespertino y vio la cobertura de los preparativos para la cruzada de Billy Graham del 2004 en el Rose Bowl en Pasadena. Lo intrigó ver las cámaras de reporteros seguir a mi padre cruzando la cancha en un coche de golf. Mi padre tenía por costumbre visitar el estadio el día anterior a la cruzada para tener una idea del tamaño y ubicación. Siempre disfrutaba reunirse con funcionarios y trabajadores que se esforzaban al máximo para hacer que la cruzada funcionara sin tropiezos. A menudo, mientras estaba allí, contestaba preguntas de los medios de comunicación. A Luis lo impresionó el entusiasmo de la prensa. Se volvió a su esposa y le dijo: «Tenemos que ir». Ella estaba a punto de presenciar una respuesta a su oración. Luis y su esposa luchaban contra el tráfico pesado la noche siguiente rumbo al estadio. Al llegar se encontraron con que la multitud era tan gigantesca que Luis tuvo que sentarse en una sección diferente y su esposa en otra. Su hija, que ya se encontraba en el estadio, llamó a su padre por su celular para decirle lo que estaba sucediendo en el Rose Bowl. «Papá, ¿dónde estás?», le preguntó. Quedó sorprendida al enterarse que su padre estaba también en el estadio. Durante el resto de la noche se dispuso a mantenerse orando para que Dios le hablara al corazón de su padre. Luis escuchó con interés el sermón y no pudo dejar de responder cuando mi padre dijo: «Levántese de su asiento y venga, le esperamos». Luis dijo: «Bajé corriendo las gradas para ir a recibir a Cristo como mi Salvador». Con el correr de los años, he conocido a cientos de personas que han hecho exactamente lo mismo en mis cruzadas, testificando que pasaron corriendo a la plataforma y pidieron a Cristo que viniera a sus corazones, los transformara y llegara a ser el Señor de sus vidas. No podía escaparme de ese hombre. Hay incontables relatos que atestiguan cómo Dios se ha movido en los corazones de los que ven los programas televisados de mi padre. Cada vez que transmitimos un programa, proveemos un número telefónico de llamada gratis para que los oyentes llamen y hablen con voluntarios capacitados durante o después de los programas.
Los centros de teléfonos establecidos en una red de iglesias por toda la nación reciben relatos de cómo Dios transforma las vidas y convence los corazones de las personas durante un programa televisado. Alguna vez alguien dijo: estaba oprimiendo botones en mi control remoto de canal a canal, buscando algo y tratando de librar mi mente de mis problemas. Pasé por una comedia, pero no tenía ganas de reír. Salté un drama porque la trama se parecía mucho a la mía. No me interesaba ver un documental en cuanto al suicidio porque yo mismo estaba casi en ese punto. Estaba desesperado buscando consuelo y paz. Seguí oprimiendo botones. Me detuve en un canal lo suficiente para oír a Billy Graham hablar del pecado. Empecé a oprimir botones de nuevo. El Señor sabe que soy pecador, pero algo me hizo volver a ese canal. Entonces Billy Graham dijo: para usted que está viéndonos por televisión, ¿se siente sin esperanza? ¿Se siente como que a nadie le importa? A Dios le importa. Él quiere perdonarle su pecado y limpiarle y hacerle un nuevo hombre o una nueva mujer. Llame al número al pie de la pantalla. Un consejero está esperando para hablar y orar con usted. Y Dios está esperando para oírle decir: he pecado contra ti, Señor. Perdóname. Quiero que me hagas una nueva persona. Quiero tener paz en mi corazón. Mientras asistía a un banquete en una escuela cristiana, el doctor Donald R. Wilhite me contó su testimonio de cómo llegó a conocer al Señor por medio del programa televisado de mi padre en Birmingham, Alabama, en 1964. Dijo: sentí un tirón en mi corazón cuando tu papá miró a la cámara y dijo: para ustedes que nos ven por televisión. Supe que tenía que responder a la invitación. Esa noche, en la privacidad de su casa, se arrepintió de sus pecados y recibió el perdón que le ofrecía el Señor. El doctor Wilhite no solo llegó a ser cristiano esa noche, sino que más tarde entregó su vida para servir al Señor como predicador del Evangelio y pastor principal de la iglesia Calvary Baptist Church de Columbus, Georgia. El doctor Wilhite dijo: no hay manera de decir cuántos han sido llamados al ministerio de la predicación debido al impacto que Billy Graham ha ejercido en jóvenes como yo. Otro describió cómo había sido salvo a través de un programa televisado de Billy Graham. Dijo: estaba en casa cambiando canales, tratando de hallar algo bueno en la televisión. Cuando llegué a Billy Graham, mi esposa gritó: ¡detente! Oí que él iba a estar en televisión esta noche, así que me subí al coche y me fui a la cantina local y ordené un trago. Cuando alcé la vista a la pantalla, Billy Graham estaba en televisión. Me figuré que no iba a poder librarme de ese hombre, así que volví a casa para oír lo que tenía que decir. El próximo domingo fui a la iglesia y Dios me salvó. Mi esposa dijo que la televisión cambió nuestras vidas. Discurso arriesgado. La televisión no puede salvar a nadie, pero el mensaje que se transmite por las ondas del éter, en efecto, afecta a nuestros corazones y mentes, y el mensaje puede tentar o rescatar. Mi padre usaba la televisión como medio para llevar el Evangelio a tantos como fuera posible. Al mismo tiempo, era consciente de que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Efesios, capítulo 2, versículo 2. Lo que se evidencia por el rápido deterioro que la televisión ha tenido en cuanto al contenido de sus programas. La libertad de palabra es un debate arriesgado. En los primeros días de la televisión no se permitían palabrotas. El entretenimiento con lenguaje vulgar y escenas eróticas se podía comprar en las taquillas, pero no mostrar por televisión. Hoy, un elevado número de cadenas televisoras indeseables transmiten sus escenas a nuestros hogares, exponiendo a los que ven por televisión
toda forma de inmundicia y violencia. En los canales por el cable tradicional o las cadenas de televisión, las cuñas de publicidad son tan malas o incluso peor que la programación misma. Ni siquiera se escapan los noticieros de la noche. La libertad de expresión ha evolucionado tanto hasta transformarse en un monstruo masivo. Hay una industria creciente que intenta combatir esta horca asfixiante con software de bloqueo y filtro para control parental. Pero muchas mamás y papás hoy no están cuidándose a sí mismos, mucho menos a sus hijos. Una ráfaga popular de publicidad enfoca a los padres, levantando la conciencia de lo que los hijos pudieran estar viendo, tanto por la internet como por la televisión. Mi madre solía decir, el mal es mal y nunca se vuelve bien. Así que, ¿por qué bloquear tal inmundicia solo para los chiquillos? La Biblia dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Sobre este tema mi padre escribió, la Biblia enseña que Dios es santo, justo y puro. Él no puede tolerar el pecado en su presencia. Sin embargo, el hombre ha escogido desechar y transgredir las leyes y estándares divinos. Como resultado, se interrumpe su comunión con Dios. Jesucristo derramó su sangre para cubrir el pecado. ¿Por qué sus seguidores van a entretenerse practicándolo? El mal que se pavonea. Hace poco un presentador de una cadena importante de televisión usó una crónica titulada El colapso de la cultura. ¿Podrá salvarse la juventud? La crónica describía una escena deplorable de dos jovencitas de Hollywood besándose, seguida de una serie de fragmentos de bailarinas escasamente vestidas y muchachitas de 12 años imitándolas en los colegios. Mientras esto ocurría, la cámara mostraba al reportero que sacudía la cabeza al decir, eso es unirse en yugo con la inmundicia. Incluso el mundo sacude su cabeza por el mal que se pavonea en nuestra cultura. La crónica noticiosa era como una repetición actualizada de los días de Sodoma y Gomorra. Pensé en el versículo que dice, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Salmos, capítulo 12, versículo 8. ¿Qué podemos hacer al respecto? Huir. Eso fue lo que hizo Lot, sobrino de Abraham, por orden del Señor. Los ciudadanos de Sodoma y Gomorra se habían corrompido. Debido a la perversión moral y a la maldad que imperaban en estas ciudades gemelas, Dios envió a dos ángeles para que ayudaran a Lot a escapar de aquella cultura envilecida. ¿Iba Lot a prestar atención a la advertencia y huir a la libertad, o decidiría quedarse y exponerse a ser destruido? Tristemente, Lot en realidad tuvo que pensar al respecto. La Biblia dice, y deteniéndose él, Lot, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad, y dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis, capítulo 19, versículos 16 y 17. ¿Qué cuadro para nosotros hoy en día? ¿Simulamos que Sodoma y Gomorra están muy lejos de nosotros? Con oprimir un botón del control remoto es posible invitar a Sodoma y Gomorra a que entren a nuestra casa y se instalen en la sala. Y para aquellos que las miren en televisión, esas imágenes les están corrompiendo las mentes, cauterizando los corazones y alimentando apetitos carnales insaciables. En un mensaje que predicó mi padre sobre la esposa de Lot, que se convirtió en una columna de sal
por desobedecer a Dios y mirar hacia atrás, repitió un comentario que mi madre a menudo hacía en cuanto a la degradación de nuestra cultura. Si Dios no juzga a Estados Unidos de América por su pecado, ¿va a tener que pedir disculpas a Sodoma y a Gomorra? Noticias de última hora. Dios no va a pedir disculpas. Mi madre lo sabía y por eso afirmaba: el juicio se avecina. Con esto en mente, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar nuestra dieta de cultura popular que nos está descarriando? ¿Responderemos como respondió Lot? ¿Encender el televisor, hallar algo que no honra a Dios y quedarnos con eso? La Biblia dice: todo aquel que permanece en Él, en Dios, no peca. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Con frecuencia, mi padre citaba al estadista británico Edmund Burke, que una vez dijo que todo lo que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Tal vez todos los seguidores de Jesucristo deberían colgar una placa sobre sus televisores y computadores con este mensaje: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmos, capítulo 101, versículo 3. Una palabra de 6 letras. La forma de hablar del mundo puede resumirse en una palabra de 6 letras: pecado. Las palabrotas por televisión echaron raíces a finales de los 50, echaron botones en los 60 y florecen hoy. Encabezando la lista está un ataque al tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Y sin embargo, en la mayoría de nuestras escuelas hoy, los niños no pueden usar el nombre del Señor Jesús, excepto para soltar palabrotas. A finales de los años 50, la reacción inicial del público al lenguaje vulgar por televisión fue de furor. Frenéticamente, los ejecutivos de televisión impusieron estipulaciones sobre cuándo se permitirían en los programas las palabrotas y el lenguaje obsceno. Nunca durante las horas pico, cuando los niños todavía estaban despiertos. Supongo que la industria de televisión se sintió como si fuera un gigante moral al fijar tiempos aceptables para el lenguaje soez. Pero no fue así, porque sencillamente esperaron a que el público se acostumbrara a la mala conducta, y cuando el rechazo disminuyó, la industria introdujo el lenguaje soez en las horas pico y abrió nuevas libertades para la televisión a altas horas de la noche. Incluso si los televidentes no participaban en los estilos de vida que se mostraban en la pantalla, al mirar esos programas empezaron a dejar que lo impensable se infiltrara en sus mentes. Mi padre dijo una vez: debido a la comunicación instantánea de hoy, nuestro planeta se ha reducido al tamaño de una pantalla de televisión. Una sala de estar puede convertirse en un campo de batalla o en un motín callejero con solo oprimir un botón. Con razón, Philo Taylor Farnsworth, inventor y pionero de la televisión, tarde en su vida le dijo a su hijo: no hay nada que valga la pena en la televisión, por lo que no vamos a darle entrada en esta casa. Su hijo Kent dijo: papá sentía como que había producido una especie de monstruo, una manera para que la gente desperdiciara mucho de sus vidas. Si el entretenimiento era malo hace 50 años, ¿cómo se lo podría describir en el siglo XXI? Una gran parte de la sociedad se ha vuelto indiferente al lenguaje subido de color que se usa en el mundo del entretenimiento. Ha evolucionado en la epidemia llamada contaminación mental. Incluso, en septiembre de 2003, los Emmys hicieron una seria advertencia: lave su televisor con jabón. De acuerdo con un estudio de las principales cadenas televisivas, la cantidad de lenguaje soez en la televisión ha venido aumentando significativamente desde 1998.
El estudio reveló un aumento en las palabrotas a toda hora. Cuando el siglo XX se acercaba a su fin, mi padre expresó preocupación por lo que él llamaba la cultura del lenguaje grosero. Decía, es un mundo de palabrotas en las películas, en la televisión, en la rutina de comedia y en la vida real. El artículo Dirty Words, Palabras Soeces, de la revista Times, regurgita la cultura americana popular del lenguaje grosero. Doy gracias a Dios porque dirigió a mi padre y a otros a llevar las buenas noticias a la televisión. El Evangelio transforma las mentes y cambia los corazones. A menudo, los médicos recomiendan a sus pacientes purificarse de las toxinas del cuerpo. La Biblia nos dice cómo limpiar la corrupción de la mente. Meditar en las cosas que son puras y virtuosas. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Es la receta de Dios para tener la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. El ataque que resulta. Muchos feligreses e incluso ministros del Evangelio están dejándose convencer por la teoría de la corrección política. Alegan que es necesario mantenerse a la altura de lo que Hollywood está produciendo para hacer su mensaje relevante. Esto es un ataque contra el Evangelio, que ha dado como resultado que más de la mitad de los pastores evangélicos admiten ver la pornografía, y 29% de los adultos que profesan haber nacido de nuevo en Estados Unidos piensan que es moralmente aceptable ver películas con conducta sexual explícita. Según Enfoque a la Familia, el 47% de las familias admite que la pornografía es un problema en sus hogares. A menudo mi padre decía, la verdadera libertad en Cristo no consiste en la libertad para pecar, sino en la libertad para no pecar. Millones de cristianos profesantes son solo eso, profesantes. Nunca se han identificado plenamente con Cristo. Viven vidas caracterizadas por la carne. Decenas de miles nunca han nacido de nuevo, irán perdidos a la eternidad. Hoy por hoy, la pornografía del más bajo nivel puede verse en la privacidad de la casa de uno mediante la televisión por satélite, las cadenas de televisión por cable y la Internet. Debido a su alcance global, este tipo de programación es un abismo más hondo que el de Sodoma y Gomorra. En 1971, mi padre escribió, la pornografía está vomitando un río contaminado de inmundicia que puede destruirnos más rápido que cualquier contaminación química que pudiera preocuparnos. Cuando entramos al nuevo milenio, la gran preocupación era el año 2000, pero había algo aún más inquietante. Se informaba que había 1,3 millones de sitios web pornográficos y 260 millones de páginas. En Estados Unidos, el total de ingresos de la industria pornográfica es de más de 13.300 millones de dólares y de más de 97.000 millones en el resto del mundo. La mente humana tiene una gran capacidad para retener información e imágenes, pero, como discos duros de computadora, un terrible historial para desechar. Satanás no solo anda suelto, sino que está aterrorizando los centros nerviosos humanos. Su plan de batalla está empapado en confusión, diluyendo las líneas de demarcación y enturbiando el significado de pornografía. Pero la definición de pornografía no ha cambiado. Carácter obsceno de obras literarias o artísticas. La pornografía solía venderse en revistas selladas en papel color marrón y en determinados comercios apartados. Hoy día se infiltra en la Internet y con insolencia grita desde carteleras gigantescas instaladas a vista y paciencia de todo el mundo
en las carreteras interestatales. Se la halla en llamativas revistas en salas de espera. Se la ve por televisión día y noche, en teatros y cines, en restaurantes y en libros que son éxito de librería. Se la oye en cuñas radiales astutamente grabadas, en la música galardonada con premios Grammy y en conciertos de localidades agotadas. La Biblia dice: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Apártate de los tales. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Mi padre repetía con frecuencia que los cristianos profesantes son mucho más que los que creen en la Biblia y la viven. Eso es evidente por la cantidad de personas en Hollywood y alrededor del mundo que dicen creer en Cristo como su Señor, pero que no tienen un testimonio que los respalde. Ciclo de civilización. Hace algunos años, el finado William W. Quinn, que sirvió como oficial de mando en la Segunda Guerra Mundial y más tarde como coronel bajo el general Douglas MacArthur durante la Guerra de Corea, descubrió en un periódico un artículo muy interesante. Su hija, Sally Quinn, es una escritora de éxito para el Washington Post. Antes de morir a los 92 años, el 11 de septiembre de 2000, se lo envió, acompañado de una carta a un amigo periodista. Parecía un presagio de los acontecimientos que habrían de ocurrir exactamente un año después. En promedio, las más grandes civilizaciones del mundo duran un ciclo de 200 años. Esas sociedades progresan durante la siguiente secuencia: de la esclavitud a la fe espiritual, de la fe espiritual al gran valor, del gran valor a la libertad, de la libertad a la abundancia, de la abundancia al egoísmo, del egoísmo a la indiferencia, de la indiferencia a la apatía, de la apatía a la dependencia, de la dependencia de regreso a la esclavitud. El coronel Quinn luego hacía el siguiente planteamiento a su amigo periodista: puesto que Estados Unidos de América ya ha pasado su 200 cumpleaños, y en vista de la reciente epidemia de inmoralidad, me pregunto cómo sus lectores evaluarán la posición actual de Estados Unidos de América en este ciclo. ¿Qué le ha sucedido a nuestra nación? El tema se debatió en una reunión en la Casa Blanca en 1972 que haría titulares más de 3 décadas después. ¿Que Billy Graham dijo qué? Mi padre siempre expresó profunda preocupación por las cuestiones de la inmoralidad, particularmente con lo que la televisión estaba llevando a los hogares estadounidenses. A menudo predicó al respecto, esperando despertar conciencia del daño hecho por la sociedad al hacerse de la vista gorda a los efectos demoníacos que eso estaba teniendo en la cultura. Decía: el cimiento moral de nuestro país está en peligro de derrumbarse conforme las familias se desbaratan y los padres descuidan sus responsabilidades. Y citando al profeta Jeremías, añadía: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Jeremías, capítulo 6, versículo 15. Eso fue precisamente la esencia del debate que tuvo en la Oficina Oval en 1972 y que desató todo un furor 3 décadas más tarde. Llegó a ser lo que los medios de comunicación rotularon como la famosa visita entre el entonces presidente Richard Nixon y mi padre. Yo la llamo la visita fallida. El interés en las tristemente célebres grabaciones de Nixon volvió a aflorar en el 2005
cuando otras grabaciones fueron puestas a disposición del público. Algunas contenían los comentarios de mi padre en cuanto a la inmoralidad y a las palabrotas que Hollywood y la prensa estaban perpetuando. La historia ha sido contada, pero yo no siento que lo que tiene que ver con Billy Graham se haya entendido correctamente. Cuando mi padre oyó las grabaciones de Watergate reproducidas en televisión, quedó aturdido por las palabrotas dichas por un hombre a quien amaba y respetaba. Mi padre, en efecto, se avergonzó. Nunca había oído un lenguaje tan abrasivo de boca de su amigo. Luego, en otra grabación, oyó su propia voz hablando con el presidente Nixon sobre el estado de la cultura estadounidense, que lamentaba el dominio de la prensa, de la cual muchos ejecutivos resultaban ser judíos, y expresaba su preocupación porque los magnates de Hollywood estaban publicando material pornográfico. Después de una prolongada brecha en la grabación, pasa a decir: hay que terminar con esta situación, o de lo contrario el país se irá por el caño. Mi padre se enfermó físicamente después de oír la conversación, aunque no recordaba los comentarios. Se le criticó por ofender a los judíos, pero él publicó una declaración pública pidiendo perdón a cualquiera que se hubiera ofendido por sus declaraciones. Como Paul Harvey, amigo de mi padre, solía decir: este es el resto de la historia. Hollywood había estado cortejando a mi padre por años. Muchos magnates de la televisión y del cine trataron de arrastrarlo a su industria. Notaron su éxito y lo percibieron como un imán para atraer a grandes multitudes, sin entender que su ministerio era la obra del Espíritu Santo. La situación a la que había que poner fin no era una referencia al dominio judío, como se había reportado en los medios de comunicación, sino a la inmoralidad que estaba siendo perpetuada por la industria cinematográfica desde su esfera de influencia. Es sin duda un error decir que mi padre difamó a los judíos en una reunión con el presidente Nixon, pues no lo hizo. Lo que hizo fue señalar que los ejecutivos que toman decisiones tenían en sus manos la clave para promover una programación impía y entretejer su hebra destructiva en la trama moral de nuestra gran nación. Cuando se publicaron las cintas, la emoción cambió el contexto de la conversación del problema a los que podían arreglar el problema, pero no lo hicieron. Mi padre no podía ignorar este pecado o barrerlo bajo la alfombra. Él dijo: ellos no saben cómo realmente me siento en cuanto a lo que está sucediendo en este país. Me atrevo a decir que mi padre habló como un profeta del día moderno. Y como él dijo muchas veces, los profetas que hablaron a su generación de parte de Dios no agradaron ni se conformaron, sino que se opusieron a todo lo que no honraba al Señor. En este sentido, aprendí de mi padre una lección muy importante. Él creía que el cimiento moral de nuestra nación en ese momento estaba en serio peligro, y nunca dejó de ser consistente en proclamar los estándares morales de Dios. Todo esto produjo un aluvión de artículos en revistas, periódicos y titulares de prensa. ¿Es Billy Graham antisemita? Si se ven estas transcripciones a la luz de la verdad del contexto, la conclusión debe ser una sola: que el predicador se refería al pecado de la inmoralidad. En el año 2002, este asunto se debatió durante un programa de radio moderado por Alan Keyes, quien le preguntó a Louis Drummond, profesor de la Universidad de Stanford en Birmingham, Alabama, acerca de esto. Drummond respondió: hay que considerar el contexto que existía cuando el señor Graham hizo esas declaraciones, y el contexto no era otro que la pornografía. Si se considera el contexto con atención, tendrá que reconocerse que él no dijo que estaba en contra de los judíos, sino que estaba contra la pornografía.
El historial de mi padre es inconmovible respecto a su amor por los judíos y la nación de Israel. Jamás ridiculizó a los judíos ni en privado ni en público. Hasta cierto punto, la comunidad judía ejerció un impacto en la decisión de mi padre de realizar la cruzada de 1957 en la ciudad de Nueva York, la cual lanzó su ministerio a la televisión. Uno de los factores que lo llevó a Nueva York fue una conversación con el rabino Mark Tannenbaum. En ese tiempo, 1 de cada 4 neoyorquinos era judío. Durante su prolongada permanencia en Nueva York, mi padre se reunió con hombres de negocios judíos, muchos de los cuales fueron a oírle predicar y acabaron en ser amigos de toda la vida. Y hubo quienes declararon abiertamente su reconocimiento de Jesús como su Mesías. A modo de anécdota, durante uno de los viajes de mi padre al extranjero, un rabino lo invitó para que hablara en una sinagoga. Al entrar, un reportero estadounidense le preguntó: «Dr. Graham, ¿va usted a convertir a estos judíos en prosélitos?» Mi padre replicó: «No. A decir verdad, vengo a agradecerles porque, como ve, yo le di mi corazón a un joven rabino judío hace muchos años». Mi padre tuvo muchos amigos dentro de la comunidad judía y estuvo con ellos, especialmente en Europa Oriental e Israel. En todo su ministerio, las organizaciones judías han honrado su firme respaldo a Israel. De ahí su angustia por el malentendido de su conversación con el presidente Nixon, pero se consolaba en el hecho de que Dios conoce los corazones de los hombres. Enchufado en el poder. En una ocasión, al tiempo que sentía sobre sí el peso del declive moral, dijo: «En ocasiones, en las cruzadas que he realizado, he mirado a las cámaras y me he dado cuenta de que varios millones de personas me están viendo. Sé que cosas que he dicho de las Escrituras han ofendido a algunos, pero no puedo diluir el mensaje. Debo predicar el Evangelio puro y sencillo en cualquiera que sea la cultura en que esté». Él nunca se cansó de buscar maneras para llevar el mensaje de Dios de salvación por el aire. Recuerdo bien cuando se sintió dirigido a ampliar el alcance por televisión para incluir nueva tecnología, usando satélite para transmitir sus cruzadas por todo el mundo. Su visión fue transmitir las reuniones a repetidoras en varias regiones de los continentes, usando traductores diestros para traducir su mensaje simultáneamente mientras él hablaba. Fue una empresa gigantesca. En 6 años, mi padre fue testigo de la asombrosa oportunidad para el Evangelio en cada continente. En 1989, lanzó desde Londres la Misión África Mundo, transmitiendo vía satélite a 33 naciones en África. En 1990 hizo lo mismo desde Hong Kong, transmitiendo a 33 naciones asiáticas. En 1991, desde Buenos Aires, Argentina, 20 países de América Latina recibieron la transmisión. En Misión Europa Mundo, transmitió la cruzada desde Essen, Alemania, alcanzando a 55 países. El Evangelio estaba siendo predicado en una multitud de idiomas. El clímax de la estrategia por satélite ocurrió en 1995 con Misión Global, lanzada desde San Juan, Puerto Rico. Vía satélite, las reuniones se enlazaron con 185 países y territorios por todo el mundo, y la gente oyó la predicación del Evangelio mediante intérpretes en 117 idiomas, algo sin precedentes en ese tiempo. Conforme el ocaso se cernía sobre el siglo XX, ¿qué quedaba? ¿Se había evangelizado al mundo? En tanto que el péndulo de Dios sigue oscilando hacia la eternidad, la Biblia dice:
pero estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos, capítulo 6, versículos 9 al 12. El 31 de diciembre de 1999, cuando las luces se apagaron sobre el milenio de los inventos, una nueva aurora abrió la puerta para que generaciones futuras edifiquen sobre la obra fiel del pueblo de Dios y la creatividad que Él instiló en la mente humana. Mi esperanza. Al pensar en cómo mi padre utilizó la televisión en su ministerio para predicar el más grande mensaje jamás proclamado, me preguntaba cómo pudiera yo utilizar más la televisión como vehículo del Evangelio en áreas del mundo que todavía no han oído lo que Jesucristo ha hecho por ellos. Por años, la gente me ha preguntado cómo podrían oír más de Billy Graham. Muchos que le han oído predicar por enlace por satélite en ciudades de distintos puntos de la Tierra quieren saber cómo podrían otros también oírle predicar. La AEBG ha estado en televisión casi 60 años, casi tanto tiempo como la televisión ha existido. Con frecuencia viene a mi memoria la lucha que en 1957 tuvo que librar mi padre sobre si utilizar o no la televisión en sus cruzadas. Y me pregunto, ¿qué tal si no lo hubiera hecho? La oportunidad que Dios le dio para predicar en hogares por toda Norteamérica y a la larga por todo el mundo, desató otras oportunidades para predicar la palabra de Dios mediante los avances tecnológicos. ¿Por qué no transmitir las buenas noticias en el más pequeño de los lugares, en escala masiva, no en estadios, sino llegando a una sala de estar a la vez mediante la televisión? Muchas áreas del mundo están lejos de los centros urbanos. Si la televisión pudo alcanzar para Cristo a las ciudades y áreas rurales de Estados Unidos cuando mi padre empezó a televisar sus cruzadas, ¿por qué no usar la más poderosa herramienta de comunicación para transmitir el Evangelio a áreas remotas del mundo casa por casa? ¿Por qué no darles a las personas algo que valga la pena ver? Y no entretenimiento que acaricie sus oídos, sino un mensaje que transforme sus corazones. Me acordé del tiempo cuando mi padre convocó a las conferencias internacionales para evangelistas itinerantes, ICIE, por sus siglas en inglés, en Ámsterdam, Holanda, en 1983, 1986 y el 2000. ¿Qué hubiera dado él para pasar al micrófono y saludar a representantes de 174 países en su propia lengua o dialecto nativos? Se me ocurrió que con la tecnología actual podríamos doblar los sermones grabados de mi padre a múltiples lenguas. Me imagino mentalmente casas de ladrillo esparcidas por países como México, Honduras e India, demasiado pequeñas para que familias de 6 personas vivan según los estándares estadounidenses, pero con suficiente espacio para 10 o 12 personas por necesidad. Cientos de millones viven así hoy, pero a pesar de su pobreza, se las arreglan para comprar, o por lo menos alquilar, un televisor para ver programas especiales. Tal vez no tengan todos los bombos y platillos y controles remotos, pero las imágenes se mueven y hablan. La televisión cautiva a todo el mundo. ¿Por qué no usar su poder para proclamar por la televisión el mensaje que Dios le dio a todo el mundo? Me inspira el relato del Nuevo Testamento en cuanto a Mateo, el cobrador de impuestos.
Después de su encuentro con Jesús, organizó una gran fiesta en su propia casa e invitó a muchos para que conocieran a aquel que dijo: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas, capítulo 5, versículo 32. Al reunir a nuestro equipo para orar por un programa de evangelización que se transmitiera a los hogares por televisión, nació Mi Esperanza, el proyecto de evangelización mundial por televisión de la AEBG. El primer paso fue preparar un programa piloto e identificar países que permitieran a la AEBG comprar tiempo para la transmisión. El entusiasmo creció conforme empezamos a producir nuevos programas, utilizando artistas musicales y testimonios locales adaptados de la cultura local. El siguiente paso fue movilizar y capacitar a pastores y laicos nacionales para que abrieran sus casas a personas no cristianas, invitándoles a una cruzada en sus casas. Y Dios bendijo. En el 2002 lanzamos el programa Mi Esperanza en 7 países centroamericanos. Empezamos entonces a enviar instructores capacitados de la AEBG para enseñar cursos de vida cristiana y testimonio en español. El entusiasmo creció conforme las personas empezaron a orar y pedir que Dios las usara para alcanzar a los perdidos en sus pueblos y ciudades. Aprendieron a aplicar los principios de un programa que mi padre llamó Operación Andrés, basado en Juan, capítulo 1, versículos 41 y 42, que relata que Andrés, discípulo de Juan el Bautista, trajo al Señor su hermano Simón Pedro. Los cristianos empezaron a orar por sus amigos, vecinos y familiares no salvados, invitándolos a sus casas para ver juntos el programa por televisión. La hospitalidad abrió puertas convirtiendo las salas en estadios en miniatura para la difusión del Evangelio. Cuando empezaron a llegar de 2 y 3, los jóvenes y los más pequeños se apretujaron sentados en el piso o en los escalones mientras atisbaban por encima de los hombros de los demás. Tenemos informes que hablan de hasta 50 personas apretujadas en pequeños salones que daban a la calle para ver los programas. Mientras las personas se sentaban con sus anfitriones, viendo la transmisión, la expectativa crecía al ver a mi padre dirigirse al púlpito y predicar la palabra de Dios en su propio idioma. Después de la invitación para aceptar a Cristo, los cristianos que habían estado orando se ponían de pie y extendían una invitación personal a los que estaban con ellos. «Usted puede venir a Cristo aquí en este mismo lugar», les decían unos. «Me uno al señor Graham para pedirle que reciba a Jesucristo como su Salvador esta noche», decían otros. Las lágrimas brotaban de los ojos de jóvenes y viejos, y el pueblo de Dios se regocijaba al ver a sus seres queridos arrepentirse de sus pecados y recibir la salvación de Cristo justo allí, en la propia sala de sus casas. En poco tiempo, Mi Esperanza recorrió Centroamérica y América del Sur. En Colombia, durante una transmisión de 4 noches, tuvimos más de 700,000 decisiones por Cristo. Para cuando Mi Esperanza se transmitió en India, 800,000 cristianos, representando a 60,000 iglesias, abrieron sus casas a los perdidos para ver los programas con resultados sin precedentes. Mi Esperanza se ha vuelto el modelo que usamos en los países alrededor del mundo. La clave de su impacto está en poner en su lugar los mismos estándares que mi padre estableció en sus 60 años de cruzadas de evangelización. Asociarnos con las iglesias locales y proveer la misma capacitación que hemos dado a los miembros de las iglesias en preparación para nuestras cruzadas. De mi padre aprendí principios importantes en cuanto a la evangelización efectiva en gran escala.
El Señor le enseñó temprano en su ministerio sobre la importancia del seguimiento apropiado, animar a los nuevos convertidos a participar en estudios bíblicos en grupos pequeños e integrarse a congregaciones que creen en la Biblia. Mi padre sentía el peso de dejar las cruzadas en ciudades sin una base de respaldo para los que habían recibido a Cristo como Salvador. Esto es lo que le hizo diferente a tantos otros. Asociarse con las iglesias locales para asegurar un seguimiento apropiado. Esto sigue siendo una parte integral del alcance de nuestras cruzadas de evangelización. Debido a que el proyecto de evangelización mundial por televisión se hace en hogares privados, los grupos pequeños ya están en su lugar, proveyendo el seguimiento necesario para fortalecer a las personas en su nueva fe. Mi padre vivió lo suficiente para ver mi esperanza llegar a ser efectiva en lugares en donde nunca tuvo la oportunidad de predicar personalmente. Estaba agradecido a Dios por abrir esta avenida. La predicación evangelizadora ha sido energizada en estos países en donde las cruzadas nunca hubieran sido posibles. Los resultados han sido asombrosos y las posibilidades increíbles. Las transmisiones de mi esperanza se han recibido en 60 países y el mensaje del Evangelio, la esencia del programa, ha dado esperanza a millones de personas. Espero continuar proclamando a todos los que quieran escuchar lo que el Salvador ha hecho por la humanidad. Y aunque mi Padre ya está en el cielo, todavía sigue predicando este mismo Evangelio por la televisión.